Gracias por aceptar esta entrevista aquí en La Qué Buena. Gracias. Oiga, cónsul, hay una carta que le manda el fiscal de Oklahoma al superintendente de Educación Pública, dándole pues una reprimenda, digamos, por sus solicitudes de entendimiento de órdenes ejecutivas, y le explica que el gobierno federal es uno y el gobierno estatal es otro. Pero en esa carta el fiscal, digamos, que se lleva al consulado mexicano, le dice al superintendente que el gobernador, bueno, le dice que hizo un partner, ¿no? Como una asociación, se alió con el gobierno de México para hacer el consulado de Oklahoma, que sirve a mexicanos que están aquí legalmente, y entre paréntesis que también a los que están legalmente, y que el gobernador dice que era algo que esperaban por mucho tiempo la comunidad mexicana. ¿Qué opinión le merecen estas palabras, pues hasta cierto punto despectivas hacia el consulado? Gracias, Nelson. No sé si despectivas, pero sí me preocupa un poco que parezca involucrarse al consulado en un diálogo que tiene más bien un sesgo político. Y la política es algo que que existe aquí en los Estados Unidos, en México y en todas las democracias en el mundo, pero los diplomáticos tenemos que mantenernos al margen, es lo más saludable, ¿no? Y desde que abrí este consulado aquí, que el gobierno de México me mandó, ese ha sido uno de mis principales objetivos, que sí, yo lo veo como un intento de incorporar al consulado a este diálogo político que, como te decía, es política, y en todas las democracias en el mundo la política se da, es algo natural, no me espanta, los respeto, pero sí, cuando vi esta carta pedí una reunión con la oficina del Attorney General, y la tuve hoy para presentarle mis puntos de vista, expresarle, en primer lugar, explicarle la labor que hacemos y por qué es una labor muy valiosa, y por qué el Consulado de México en Oklahoma ha sido un actor muy positivo, no solamente para la comunidad migrante mexicana, sino para todo el estado en su conjunto. Lo hemos sido, y le presenté datos, cifras, le expliqué qué acciones y qué programas tenemos, y cómo nuestra población de 400,000 personas más o menos, en su enorme mayoría no es indocumentada, 63,000 personas más o menos lo son, pero quienes sí son indocumentados pueden venir al consulado, y el consulado hace un trabajo de identificación muy difícil, porque si nosotros no pudiéramos identificar a estos migrantes, nadie podría, ¿no? Entonces, ofrecemos nosotros un cobijo para estos migrantes, pero ofrecemos también para las autoridades locales la certeza de que las identificaciones mexicanas que tengan en su poder son confiables, y que las personas que portan estas identificaciones, de veras, esas son sus identidades. Y es lo que siempre le decimos a nuestra comunidad indocumentada: porten una identificación. Cuando encuentran a un law enforcement agent, a un oficial un cuerpo policiaco, ese oficial lo primero que va a querer saber es quiénes son, para poder revisar si tienen un criminal background, si tienen récord criminal o no. Y muy probablemente, si no tienen, los dejarán ir. Entonces, eso es lo que hice, presentar de manera respetuosa pero clara a la oficina del Attorney General, porque somos muy valiosos. No es nada más para nada nuestro papel expedir documentos a migrantes mexicanos indocumentados, pero aún así esa labor que hacemos, que sí la hacemos cotidianamente, es muy valiosa para todo Oklahoma. Le mencioné también que hay muchos estadounidenses indocumentados en México, muchos estadounidenses que se van a vivir a México sin tener la visa correcta, y si ellos van a su embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, pues les van a dar un pasaporte. Cuando viene un nacional mexicano al consulado, nosotros los recibimos con los brazos abiertos, no le preguntamos a nadie cuál es su situación migratoria, pero eso no tiene por qué ir en detrimento de la valía de la labor que hace el consulado, ¿no? Entonces, tenemos estas reuniones, sí es importante que lo sepa la comunidad. El consulado no debe de inmiscuirse en cuestiones políticas, no solamente porque no nos corresponde, sino porque, lejos de apoyar a nuestra tarea, nos perjudicaría, nos cerraría puertas si de repente diferentes actores nos empezaran a ver con un sesgo aquí o allá. No obstante, estamos muy activos. Me estoy reuniendo constantemente con autoridades locales de todos los niveles, sheriffs, los más anti-inmigrante, jefes de policía, autoridades de todo tipo, para explicarles lo que hacemos, cómo podemos colaborar con ellos en beneficio de nuestros nacionales, desde luego, y
por qué las contribuciones de los migrantes son valiosas, por qué México es un aliado valioso, sobre todo en el contexto actual de tantos ataques a México. Es muy importante repetir, reiterar con datos duros porque México es súper valioso para los Estados Unidos, al igual que Estados Unidos lo es para México. Pero esta actividad, créanme que tienen en el consulado y en mí en lo particular una representante muy comprometida, muy activa, que le entra al toro por los cuernos. No me ando con rollos de grillas ni de ruiditos. Yo voy a donde hay que ir, querido Nelson. Además de que tienen un consulado que opera de manera muy eficaz, hemos visto un incremento en la demanda por servicios consulares bastante notable y la estamos atendiendo bien. Yo les aseguro que hay mucha gente de lugares cercanos a Oklahoma que vienen acá, lo vemos todos los días, porque aquí encuentran citas que no encuentran ni en Dallas, ni en Little Rock, ni en Kansas, ni en ningún otro lado. Y eso es gracias a que este consulado es muy eficaz. Y es eficaz porque trabajamos duro y hay supervisión y somos estrictos y somos comprometidos. Entonces, te contaba que hace poco tuvimos el reclamo de un integrante de la comunidad de que no estamos participando en algunas reuniones en donde hay patrocinios de algunos abogados con los que no nos queremos ver relacionados. En esta época de crisis hay abogados que aprovechan la vulnerabilidad de la comunidad y hay otros que son muy decentes. El consulado ha construido alianzas con abogados, hemos firmado contratos ya con 5 despachos de abogados para derivar recursos que nos manda el gobierno de México, pero aparte tenemos un listado de abogados en los que confiamos y que podemos referir a nuestra comunidad. Quienes no estén ahí o no los conocemos o no confiamos en ellos. Hay unos en los que no confiamos, no puedo dar los nombres abiertamente, pero sí necesito yo y les pido que me entiendan cuando vamos a un evento, a un foro, saber quiénes van a estar, quién lo patrocinó. En este caso en particular fue un evento en el que se anunció nuestra participación sin que nos lo hubieran preguntado, sin que supiéramos quiénes iban a estar, sin que ni siquiera supiéramos la dirección, porque querían guardar el domicilio como un secreto por cuestiones de seguridad. Entonces, yo respeto y celebro que la comunidad se organice, pero yo les pido que comprendan que el consulado sí tiene que ser cuidadoso en qué foros sí participar y en cuáles no. Sobre todo, no podemos participar en foros en los que haya abogados que sabemos que han sido dañinos para la comunidad que estén patrocinando, como tú comprenderás. Entonces, me acusaron ahí se quejaron conmigo amargamente de no haber participado en ese foro. Me acusaron de ser elitista, imagínate. No se vale. No, nada que ver. Nada que ver. Aquí tienen a una guerrera que se la pasa de corazón defendiendo a la comunidad. Pero hay que hacerlo de manera inteligente. Hay que hacerla con datos. Y hay que hacerlo y hay que ir con los que de verdad toman decisiones y no andar haciendo ruido en la calle. Yo no puedo hacer eso. Claro. No es mi papel. Oiga, cónsul, y volviendo al tema del fiscal, ¿ha tenido algún encuentro previo con él o es la primera vez? No, y fíjate que lo lamento, debí de haberlo buscado insistentemente porque ya hubiera habido un conocimiento previo. Ahí lo que ocurrió, querido Nelson, es que el contexto en el que de alguna manera el fiscal general entró en contacto con la existencia del consulado fue con lo de la demanda en contra del HB 4156. Entonces no ha sido pues una ocasión simpática, ¿no? Pero como todos ustedes saben, el gobierno del estado de Oklahoma, el gobernador, firmaron esta ley, se aprobó y hubieron organizaciones sin fines de lucro pro derechos de inmigrantes que presentaron una demanda en contra del HB 4156 y un juez aquí en Oklahoma City la detuvo, un juez federal, el juez Jones, con argumentos muy sólidos que, por cierto, coinciden con lo que el fiscal general Drummond decía en su carta al superintendente de educación de Oklahoma, que la esfera federal no es lo mismo que la estatal y que las autoridades estatales no deben de invadir la esfera federal. Entonces, un poco el HB 4156 o un mucho eso es. Son autoridades estatales pretendiendo ejercer facultades de autoridades migratorias que caen en el ámbito federal. Entonces, es el mismo argumento que el juez Jones usó para detener la HB 4156, el que de alguna manera el fiscal general replica ahora en su carta. Lo entiendo, reitero, no es crítica. Es temas políticos, me da mucho gusto en ese contexto y sí le mandé un mensaje a su oficina al gobernador agradeciéndole
que haya salido a hablar en contra del criterio que propone el superintendente Walters para que puedan haber detenciones en las escuelas, ¿no? Y hoy vengo de reunirme con la superintendente de Tulsa Public Schools, la doctora Johnson, a quien le agradecí su valor y su claridad en ese sentido, quien además me compartió de manera de verdad muy bonita cómo está trabajando con nuestra comunidad migrante y cómo, lejos de verlo como un problema, lo ve como un hermoso reto, el educar a los niños que vienen, que no tienen habilidades en inglés, etc. Entonces, buscamos activamente aliados y yo, la verdad, desde que llegamos, cada vez que me he sentado a platicar con alguien, he sido bien tratada. Yo creo que la gente ha sido amable en escucharnos y es poco a poco, pero creo que el trabajo que hacemos vale mucho. Sé que también estuvo el alcalde Monroe Nichols con ustedes. ¿Cómo les fue con esa reunión? No, pues muy bien, es un tipazo. La verdad es que es un tipazo y se lo dije también gracias, porque en el contexto político actual en los Estados Unidos, yo no quisiera hacer política ahorita en Estados Unidos, la verdad. Qué trabajo tan difícil. Prefiero ser diplomática mexicana que ser política estadounidense, con todo respeto a los señores y señoras políticos. Pero es un contexto muy complejo, muy polarizado, en el que desafortunadamente nuestra comunidad ha sido presa de la retórica política, la han usado. Y por eso todas estas falsedades en torno a nuestra comunidad, ¿no? Acusándolos de tantas cosas que no son ciertas y demeritando sus contribuciones, ¿no? Pero el alcalde Johnson Nichols, Johnson es la superintendente. El alcalde Nichols en este contexto tuvo claridad en su mensaje desde que tomó posesión y es un mensaje claro, valiente, que lo único que busca es el beneficio de Tulsa, ¿no? Y entonces un político que ignora a una muy buena parte de la comunidad de su ciudad, que en este caso es la migrante, pues no sería un buen líder. Y él es un líder que tiene la claridad, la inteligencia y el valor. Así que se lo agradecí, se lo reconocí y él muy amablemente ofreció la colaboración de su administración. Ya me había yo reunido anteriormente con Crystal Reyes, que es la primera vicealcaldesa de origen mexicano, quien es un gran orgullo para todas las mujeres mexicanas sobre todo, pero también a los mexicanos en general. Así que tenemos muy estrecha relación con la ciudad de Tulsa, vamos a seguir trabajando con las escuelas públicas, le ofrecí mi colaboración a la superintendente Johnson en diferentes ámbitos y estamos muy atentos, muy cercanos a Tulsa. Ya sabes que tuvimos la feria esta maravillosa en enero, yo no pude estar porque tuve que estar en México, mi padre estaba muy enfermo, pero fue un gran éxito. Aquella jornada en la que tuvimos en paralelo servicios consulares y la asesoría de abogados para asesorar a nuestra comunidad sobre cómo armar un plan de acción, cómo preparar sus poderes notariales. Y debo decirte, sin presentarles datos duros porque no puedo, pero sí decirles que la percepción no nada más de este consulado, sino de los 53 consulados de la red consular de México en Estados Unidos, es que las cifras de detenciones, redadas, son business as usual, no ha cambiado mayormente, es decir, es lo mismo, no hay una mayor cantidad de detenciones, eso no quiere decir que no vayan a venir, pero creo que esto apunta al hecho de que hacer detenciones cuesta mucho y es muy doloroso para una sociedad, inflige mucho daño, no es cosa sencilla empezar a tener redadas por todos lados, empezar a detener a la gente así a diestra y siniestra. Eso lastima mucho el tejido de cualquier sociedad. Además de que las autoridades de migratorias, de Homeland Security, en realidad de la noche a la mañana no incrementaron su capacidad de acción. Y sabemos que hay un rezago ahí muy grande. Entonces, lo comento porque no quiero que la comunidad viva en miedo. Quiero que seamos objetivos, se los pido, prudentes. Eso sí, clarito, están yendo detrás de la gente que tiene récord criminal, sobre todo los que están involucrados con drogas. Entonces ahí sí, todos los migrantes trabajadores, que son la enorme mayoría, no merecen que algunos migrantes que se involucran en temas de drogas manchen su imagen. Estemos fuera de esos temas, por favor, no se anden metiendo en esos temas. Los pocos que lo han hecho, la gente que tiene ese tipo de récord sí, es vulnerable, ¿no? Ahora bien, si tienen algo
no tan grave como un DUI hace 10 años, hay posibilidades de limpiar su récord. Es muy recomendable, ahora más que nunca, que busquen un abogado confiable. Esto me vuelve al tema de los abogados. El consulado ahora más que nunca tiene que aliarse con abogados sólidos, de reputación, proba. Y hay abogados que no. Entonces, ahí discúlpenme quienes se enojen conmigo, pero yo tengo que cuidar la imagen institucional y a la comunidad. Busquen un abogado confiable, tengan su teléfono en su bolsillo, tengan el teléfono del consulado en el bolsillo, consulten con ese abogado si pueden limpiar algún récord por ahí que tengan para salir del foco rojo. Cónsul, veo que se reunió con, por ejemplo, con el sheriff del condado Canadian. Sí. ¿Cómo le fue? Porque yo sé que él es duro. Muy bien, me fue muy bien, porque de verdad que yo te lo digo de verdad, y esto también de repente en la comunidad hace que algunos se enojen conmigo. Pero lo siento, yo les voy a decir la verdad. La gente que dice es que ganó quien ganó las elecciones presidenciales porque Estados Unidos es racista y tal y allá. Yo no lo creo. Yo no creo que en la enorme mayoría de los casos los estadounidenses sean racistas. Yo creo que debemos de entender que el estrés que trae una circunstancia como la que se vivió en la frontera recientemente. Otra cosa que les digo a las autoridades locales es que México es un gran aliado. México ni promovió la circunstancia en la frontera, ni tampoco México es Homeland Security. No es nuestro trabajo cuidar la frontera de Estados Unidos. Hemos colaborado, y tan hemos colaborado que los encuentros indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos han caído en 85%, en buenísima medida gracias al trabajo de México, por contener estos flujos. Pero también lo que les digo, la gente viene porque ustedes los contratan, porque la gente viene y trabaja bien duro, ¿no? Y Entonces, barato. Y barato. Entonces, estos son los argumentos que presento ante las autoridades locales y todo el mundo está de acuerdo conmigo. Créanme, a lo mejor no lo dicen en público, pero a mí en corto me lo dicen en buena onda, me lo dicen en serio que sí. Y yo lo que creo aquí en Oklahoma, lo han replicado muchas autoridades, es el interés de todos de ir detrás de quienes tienen récord criminal, no de andar deteniendo a migrantes a diestra y siniestra. Es lo que yo percibo. Y voy con Canadian County y ya estoy buscando a Logan County y estuve con Tulsa County porque no voy a ir con los fáciles, voy a ir con los difíciles. ¿Y qué me dice de Tommy Johnson? Tengo ya una cita con él. Okay. Pronto lo voy a ver, creo que en una semana y media. Pronto lo voy a ver y me va a ir bien igual con él porque son miembros de la sociedad estadounidense, oficiales que están tratando de hacer su trabajo. Este es un país de leyes, al igual que México, entonces debemos también de entender eso. No veo, yo lo que les digo, lo entiendo y lo respeto. También les pido a ustedes que entiendan que el consulado lo que quiere es que los derechos de nuestros migrantes, documentados o indocumentados, están ahí y que se respeten, ¿no? Y me dicen, sí. Entonces es muy importante que ellos vean que la presencia del consulado, un consulado bien informado, echado para adelante, que no tiene miedo y que tiene recursos, ¿no? Entonces ese es el tipo de conversaciones que tenemos, Nelson. Cónsul, hablando de recursos, entendemos que se hizo un acuerdo con varios abogados. Entendemos que hay algún recurso económico que mandó el gobierno de México, no sé si lo incrementó. Yo sabía que esto cada año les mandan una partida para esos abogados que se llaman PALE, ¿verdad? Uh-huh. ¿Aumentó un poco ahora con esa situación o es la misma cantidad? Me pones en una posición muy difícil. Tú eres un entrevistador muy agudo. Es caro. ¿Es muy caro? Es muy caro y el gobierno de México no podría cubrir la defensa de todos. Pero sí tenemos recursos para cubrir casos sensibles, sobre todo casos que sienten un precedente, casos en los que lleguemos a identificar que la autoridad abusó de un connacional que no respetó sus derechos. Pero no son solamente los recursos que estamos depositando, que en caso de que se nos acaben, si surge un caso irrelevante, el gobierno de México nos manda más. Pero o sea, tendría que ser algo como de derechos civiles, ¿no? Tendrá que ser una cosa que valga la pena, porque pues tampoco no podemos representar todos los casos. Pero lo que sí tenemos son alianzas, un trabajo constante con estos abogados, una comunicación constante. Entonces tenemos a quién referir a nuestra comunidad. Sabemos que no van a abusar de ellos y a ellos les conviene también tener esta cercanía con el consulado. Entonces son alianzas muy valiosas, no es nada más cuestión del dinero, sino del trabajo que se hace de colaboración. Entonces, por ejemplo, un connacional o incluso a lo mejor alguien de otro país, si llama al consulado, ¿le pueden dar una lista de abogados confiables? Sí, desde luego que la tenemos. Mira, en temas de protección solamente a mexicanos.
porque así lo dice la Convención de Viena. No tenemos facultad. Donde sí son bien recibidos, nuestros hermanos centroamericanos, latinoamericanos, son recibidos con los brazos abiertos en el consulado. No, pero me refiero de la lista, del directorio, digamos. No, porque no es un directorio, digo, no es público. Si te lo doy a ti, tú se lo puedes dar a quien tú quieras, pero no es público. Okay. Porque ahí sí en protección tenemos que ser muy cuidadosos de que sea solamente con mexicanos, en comunidades y en los temas de salud preventiva, educación financiera. Entonces el camino es un mexicano que requiera una referencia, no le van a pagar, o sea, eso que quede claro, pero sí una referencia, digamos, los reviews, ¿no? Que el consulado tenga esa garantía de que ese abogado ha sido exitoso en varios casos. ¿Cómo es el proceso? ¿Ante quién o a qué número, a qué correo, etcétera? Claro, bueno, tenemos una política de puertas abiertas en el consulado. Como te comentaba, otra cosa que hemos logrado es incrementar nuestra capacidad de atención. Por ejemplo, en registro civil, y esto también se lo digo a los políticos aquí de Oklahoma, ha explotado la demanda de gente estadounidense que se quiere hacer mexicana. Hijos de mexicanos que a lo mejor ya son adultos y que dicen, oiga, yo quiero ahora sí registrarme como mexicano. O los papás mexicanos de niños nacidos aquí que están yendo al consulado. Se ha cuadruplicado la demanda y la hemos podido atender. Tenemos una política de puertas abiertas en el sentido de que quien vaya al consulado, cualquier día entre semana, porque los fines de semana trabajamos, venimos a Tulsa una vez al mes en promedio y trabajamos un sábado al mes en el consulado, pero ahí vemos 500 citas, entonces ahí nada más tenemos documentación, pero entre semana, días hábiles, entre 7 y 1 de la tarde, al que llegue lo atendemos sin cita, al que llegue en protección, en documentación entre 7 y 11. Sáquense la cita, es conveniente, porque qué tal que un día llegan y estamos saturadísimos, o qué tal que un día, si me explico, entonces mejor sáquense la cita. Pero en protección de 7 a 1, todos los días entre semana, no necesitan cita, y no solamente darles la lista, es que hablamos con ellos, los escuchamos. Le dan seguimiento. Los orientamos, le marcamos a los abogados, les platicamos el caso, nos dicen si sí lo pueden tomar o no, y entonces vemos con quién los mandamos, pero con tiro de puntería, no hay nada más, sino con una consulta previa con el abogado, y entonces ya sabemos que lo van a cuidar bien, que no van a abusar de él, y si requiere seguimiento del consulado, se lo damos. No todos los casos lo requieren, pero algunos sí. Entonces, sí es conveniente que vengan al consulado. Les damos una tarjetita para que En el caso, perdón que le interrumpa, en el caso de cuando vienen a Tulsa, en los consulados móviles, si alguien requiriera esta conexión, ¿podría acudir sin, evidentemente, pues no hay una cita ahí? Sí, pues mira, la verdad es que cuando venimos estamos muy limitados porque no viene todo el consulado, pero además tenemos muchas citas. Cuando venimos a Tulsa se nos llenan las citas de volada, estamos súper ocupados, pero siempre hay alguien en el equipo que puede hablar de temas de protección con ustedes. Entonces se puede tener quizás una conversación más superficial, pero tomar sus datos para dar seguimiento una vez que ya estemos en Oklahoma City. Entonces la respuesta es sí. No al mismo nivel de profundidad que lo hacemos en Oklahoma City, pero sí podemos con mucho gusto, claro que sí. Cónsul, si finalmente la aplicación aquella del botoncito rojo está funcionando. Pues mira, la verdad no estoy segura. He oído historias, todas las aplicaciones cuando las lanzas tienen así como que su etapa de estabilización. Digo, existe. ¿Tú ya te trataste de registrar? No, la verdad no. Entonces, de que funciona. Hay algunas personas que ya se han registrado y otras que les ha costado un poquito de trabajo. Yo lo que les digo es, si no está funcionando al 100 y si está al 80, pronto estará al 100. O sea, es un proceso, vale la pena, porque si la tienen, como saben, en caso de una emergencia, aprietan el botón 5 segundos y llega un aviso al consulado más cercano a donde se encuentren. O si no, traer la tarjetita de Conoce tus derechos en tu bolsillo, y si te llegan a detener, que espero que no, tocó madera, decir, oiga, quiero hacer mi llamada. Recuerden, mantengan la calma, respetuosos con los oficiales, pero no tienen que declarar nada. Los oficiales aquí de Oklahoma no saben, no tienen registro, no tienen récord de su situación migratoria. Establecer si alguien tiene permiso para estar en el país es muy complicado, no es una cosita fácil. Hay que ir a bases de datos de Homeland Security, etc. Entonces, ningún oficial del orden aquí sabe, ¿no? Ya hay este acuerdo de Operación Guardián que el gobernador firmó para que varias agencias estatales tengan colaboración directa con ICE. Pero ojo, son agencias estatales que persiguen narcotraficantes.
o que persiguen gente que tiene récord criminal relacionado con drogas principalmente o con el tráfico de personas. Entonces, tampoco puedo endulzar o tapar el sol con un dedo para decir que quienes tienen ese tipo de récord están a salvo. Pero yo también decir, pues pórtense bien. Y quienes trabajan muy duro, que son la enorme mayoría, no se merecen que se les catalogue a todos en un mismo grupo. Entonces hay que portarnos bien, seamos prudentes, sigamos adelante con nuestra vida, cuidemos de nuestras familias y vayan, lleven a sus hijos a la escuela. Hoy me reuní con la superintendente Johnson, también con la superintendente de Oklahoma City. Hemos estado muy al pendiente y son mujeres fuertes, mujeres que entienden muy bien cómo proteger a los niños y lo van a hacer. Las escuelas en Oklahoma, las escuelas públicas, son lugares seguros para sus hijos. Lo que sí está mal es que no los lleven a la escuela, lleven a sus hijos a la escuela. Y la pregunta, volviendo al tema de la aplicación, ¿le ha llegado alguna emergencia al consulado de Oklahoma? No, es lo que te digo, que no estamos viendo un incremento en las detenciones. Es cuestión de capacidad, pero también creo yo que en este contexto político la federación quizás está enfocándose más en ciudades santuario, estados azules, y que no necesariamente se van a meter mucho aquí, espero que así siga. Hay algo contundente, que los migrantes trabajan bien duro y contribuyen un montón, y que la economía de este país los necesita. El presidente Trump prometió bajar la inflación, no va a poder hacer eso muy bien si se queda sin trabajadores. Y con la guerra tarifaria menos, ¿verdad? Entonces, no veo las condiciones, te soy franca, como para que haya redadas masivas. Tranquilos, condúzcanse con mucha prudencia, tengan un plan, vale la pena platicarlo, masticar el tema en familia y prepararse, ¿no? En caso de algo trágico, ¿qué hago con mi coche? ¿Qué hago con mi casa? ¿Qué hago con mis hijos? Que es lo más importante, ¿no? Pero no estamos viendo un incremento, ni estamos viendo estos casos de emergencia, no. Oiga, aprovechando también, se dan muchos los casos, o se han dado en el pasado, de autodeportación, que para mi gusto son muy tristes porque los que se autodeportan es la gente que no le gustan los problemas, son los más honestos. Sí. Desgraciadamente, sí. Los malandros no les importa. Pero bueno, sí. La pregunta es, ¿ha aumentado algún porcentaje el pedido de menaje de casas? No, muy buena pregunta, no. Lo que ha aumentado dramáticamente es el registro de nacimiento mexicano. Y también poderes notariales y esas cosas. ¿Tiene algún estimado del porcentaje? 4 veces. 4 veces. 400%, lo tengo clarísimo, porque hemos tenido que derivar recursos humanos de diferentes áreas del consulado a registro civil y lo hemos logrado sacar. Estamos ocupadísimos ahí, pero es un trámite bien importante porque permite consolidar el vínculo que tienen estas familias mexicanas con el país, ¿no? Y te digo, estamos viendo muchas solicitudes de adultos jóvenes, así como tú, que los papás ya no viven contigo, pero van solos, ciudadanos estadounidenses, que dicen, yo quiero mi acta de nacimiento mexicana. Y es, creo yo, un reconocimiento muy hermoso a lo que vale México, ¿no? Ayer me preguntaban en la Universidad de Oklahoma, que di un par de pláticas, que por qué estaba viendo un incremento de estadounidenses viviendo en México. Les digo, pues porque se vive muy a gusto en México, porque tienen buena calidad de vida y porque México es muy hermoso. Y más económico. Y más barato, porque Estados Unidos es muy caro. Y ese es un problema que tiene este país. Es muy caro para la gente joven hacerse de una casa, de una hipoteca y empezar a pagar su casa. ¿Cómo le van a hacer para bajar los costos de las casas sin trabajadores? No, la verdad no me lo explico. Y si le ponen tarifas a los materiales de construcción, no hace lógica. Entonces, y digo que no hace lógica porque respetuosamente yo espero que nuestros países encuentren la manera de equilibrar todo este discurso y seguir adelante con la asociación tan profunda que tenemos, económica, social, cultural, política también, en beneficio de las sociedades de la sociedad norteamericana, porque somos México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, quisiera recapitular con usted. Tengo conocimiento de cuando menos 4 agencias policiales que han dicho, nosotros no vamos a preguntar el estatus migratorio, y me gustaría saber si usted tiene alguna más. Tengo a Tulsa, policía de Tulsa, la policía de Oklahoma City, el sheriff del condado de Tulsa, y con nosotros la policía de Bixby, que viene a un programa que tenemos de policías, donde sus agentes tienen la orden de su jefe de igual
no participar en esto? Porque además no tienen agentes suficientes. ¿Usted tiene el conocimiento de alguna otra? No suelo yo dar declaraciones en nombre de oficiales de law enforcement. Pero que le hayan dicho a usted. Con todos con los que me he reunido, abiertamente estos que mencionas. Pero mira, todos lo que me dicen es lo mismo. Nosotros no tenemos recursos ni interés en estar persiguiendo a la gente que no tiene récords. Queremos construir confianza con la comunidad. Si esa confianza se rompe, nuestro trabajo se complica horriblemente y la criminalidad sube, porque los que se benefician, como tú dices, son los malandros, de que a la gente le dé miedo denunciar. Entonces, lo que yo percibo en todos los cuerpos policíacos es el interés común de tener... En los cuerpos policíacos locales, ¿verdad? Locales, ¿sí? Sí, que son con los que yo me reúno, son los que me tocan. Pero también tenemos una buena relación con Homeland Security. Pronto me voy a reunir con el jefe de la oficina regional en Dallas, que cubre Oklahoma, perdón. Anda ocupadísimo. Va y viene de la frontera. ¿Qué me dice del comisionado de Seguridad Pública Estatal? ¿Ha tenido algún contacto con él? Con Jim Tipton, no. Lo voy a buscar. A la que conozco muy bien es a la secretaria de Seguridad Pública, Trisha Everest. Y ella fue parte del Task Force del verano pasado. De hecho, ella lo encabezó. Y ella conoce muy bien la seguridad de los documentos que nosotros expedimos y la relevancia de poder identificar a todo el que anda manejando. Por ejemplo, y esto me lleva a la iniciativa del senador Brooks Jiménez de poder expedir un permiso para conducir a quienes son indocumentados, tema que también toqué hoy en la oficina del Attorney General. Es una cuestión de seguridad pública. El señor Tipton ha estado muy involucrado en todo este tema de la Operación Guardián y las declaraciones que se han dado recientemente. Debo esperar un poquito a que pase y buscarlo para ofrecer nuestra colaboración. ¿Qué pasa si empiezan a detener? Es que hay poca gente mexicana detenida en las cárceles en Oklahoma. Son cerca de 400, 380 personas. Pero yo no he visto un récord que certifique que de facto estas personas son mexicanas. Ese es un tema que yo quiero hablar con él. ¿Cómo saben que son mexicanos? A quienes detienen, Nelson, los policías les toman su declaración. Muchas veces no ven sus identificaciones. Hay gente que es ciudadana estadounidense que dice que es mexicana. Hay gente que es centroamericana que dice que es mexicana, ¿no? Entonces, nosotros podemos ayudar a quienes están presos, identificarlos, pero habrá que establecer si sí son mexicanos o no. Y quienes están presos, si de veras los deportan, les va a dar mucho gusto. O sea que, pues, ¿qué te puedo decir? Una cosa es lo que vemos en los medios y otra cosa es otra cosa, ¿no? Así que, pero sí, lo tengo en el radar y lo voy a buscar cuando tengo un chancecín y cuando yo crea que ya pasó como que la parte... La efervescencia. Sí. ¿Algo que desea agregar? No, nada, aprecio mucho la oportunidad de hablar con tu comunidad, con tu audiencia, nuestra comunidad, perdón, y tu auditorio. Me encanta venir a Tulsa. Yo veo a mucha gente dentro de la sociedad estadounidense dispuesta a apoyar, que aprecia a la comunidad migrante, su valía, y que está preocupada por el contexto actual. El consulado está comprometido con ustedes, súper activo, y yo estoy muy activa hablando con gente de todos los niveles y de todos los ámbitos. Tienen el consulado y en mí, en lo particular, a una defensora incansable. Así que todo mi aprecio y reconocimiento a ustedes y te aprecio mucho la oportunidad. Gracias.